Zoe Lofgren acaba de hacer lo que casi nadie en Washington se ha atrevido a hacer en público. Puso en pantalla 2 correos electrónicos de Jeffrey Epstein, miró directamente a la fiscal general Pam Bondi y le hizo la pregunta que millones de estadounidenses llevan años esperando escuchar. ¿Justifica esta evidencia investigar a más personas poderosas relacionadas con Epstein? Lo que pasó después no fue solo tenso. Fue revelador. La pregunta de Nadler aún no ha sido respondida, pero quiero empezar haciendo una pregunta. Por respeto al público estadounidense y a las sobrevivientes de Epstein, algunas de las cuales, por supuesto, están aquí hoy, espero que podamos tener una conversación transparente y darle al público las respuestas que se merece. Quiero dirigir brevemente su atención a 2 documentos que espero podamos mostrar en la pantalla. En el primero, una persona le envía un correo electrónico a Jeffrey Epstein preguntando si una mujer identificada como M era profesional o civil, y Epstein responde que era civil, rusa y divertida. En el segundo correo electrónico, Epstein le escribe a Steve Chesh sobre una chica ucraniana, señalando que, cito, estaba un poco asustada por la diferencia de edad y diciendo que intentaría convencerla de no regresar a Ucrania. Luego le indica al señor Tis que lo llame, agregando, no me gusta que queden registros de estas conversaciones. Así que me gustaría hacer una pregunta directa que realmente solo tiene una respuesta de sí o no. ¿Estos correos electrónicos constituyen evidencia creíble? No, gracias. Pero evidencia creíble que justifique una mayor investigación sobre si Steve Chesh estuvo involucrado en la conducta criminal de Epstein. ¿Tú crees que sí o no? No voy a jugar un juego de sí o no contigo, pero responderé la pregunta lo mejor que pueda. Como dije, investigaremos y revisaremos cualquier caso que involucre a cualquier víctima. No estoy familiarizado. Había 3 millones de páginas, por supuesto, con ese correo electrónico, pero, por supuesto, revisaremos cualquier cosa. Los documentos han sido publicados, 3 millones, las versiones redactadas. Las dejamos abiertas para que todos ustedes puedan venir a verlas. Creo que las revisaron. Si no, ¿tendrán algunas copias? Me gustaría. ¿Puedo terminar, por favor? No estoy siendo grosera. Solo tengo 5 minutos. No, y yo solo tengo 30 segundos por tu obstruccionismo. No diste una respuesta de sí o no, así que déjame continuar. El director Patel testificó en esta sala del comité que no había información creíble, indicando que Epstein traficó víctimas a alguien más. Y al echar un vistazo a los documentos, eso prueba que no es así. En julio, su departamento emitió un memorando diciendo que había realizado una revisión exhaustiva de los archivos de Epstein y concluyó que no se acusaría a ninguna persona adicional. Así que sí fui ayer al Departamento de Justicia. Cabe señalar que hay 435 miembros en la Cámara y solo hay 4 computadoras. Así que tomaría muchos meses realmente tener el tiempo. Solo tuve unas pocas horas. Creo que el argumento de la transparencia es, en realidad, una especie de farsa porque en verdad no es. Posible. No. Es posible realmente entrar. Sin embargo, si vi información de un fiscal federal de Estados Unidos, información de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que indicaba que había más sobrevivientes, sí. Probables coconspiradores. Otros miembros del Congreso han descubierto probables coconspiradores cuyos nombres fueron tachados. Ahora, la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, por la que votaron todos los miembros de esta Cámara excepto uno y que el presidente firmó, exige que el departamento publique todo, excepto que debe ser redactado para proteger a las víctimas. O una acusación en curso, que aparentemente no existe según el testimonio que hemos recibido. Me preocupa que esta ley no se haya cumplido completamente. Cuando el director Patel vino al comité, admitió que hasta 1000 agentes del FBI habían revisado los archivos y habían tachado el nombre del presidente Trump de ellos. Y está bastante claro que lo que ha sido transmitido por el FBI sigue tachando el nombre del presidente Trump, aunque se le menciona miles de veces en estos archivos. Así que creo que la credibilidad del departamento en cuanto al cumplimiento de la ley ha sido dañada. Y creo que la credibilidad del departamento ha sido dañada de otras maneras.
Creo que todos vimos el horrible video de ciudadanos estadounidenses siendo asesinados por agentes de ICE en Minneapolis. Y pienso en cómo el departamento ha manejado estos casos. Eso genera muchas dudas sobre el departamento. La policía estatal y local en Minnesota obtuvo una orden judicial para acceder a la escena del crimen y asegurarse de que los agentes federales preservaran adecuadamente la evidencia. Pero se llevaron a los agentes, desafiaron la orden judicial en una desviación de la política general. El DOJ no está colaborando con las fuerzas del orden estatales y locales sobre estos homicidios. Así que realmente creo que es un enfoque vergonzoso hacia los homicidios de ciudadanos estadounidenses. Y realmente no hace nada para darle crédito a su departamento. Yo, señor presidente, cedo mi tiempo. El general le cede su tiempo. ¿Puedo responder? El fiscal general puede responder. Me parece interesante que ella siga atacando al presidente Trump, el mejor presidente en la historia de Estados Unidos, y si pudieran mantener la compostura. Esto no es un circo, es una audiencia. Me parece interesante que siga atacando a Donald Trump. Ella no dice cuánto dinero le quitó a Bill Hoffman. ¿Quito? No. Y ella tampoco lo hizo. Publica lo que quieras. Señor, orden normal, por favor. No publicó nada en su cuenta de Twitter durante los años de Biden. Dama amable. Pero ahora, de repente, está yendo tras el archivo de Point Street. Comité. Estará en orden. No hubo ninguna duda sobre el fiscal general. Ella no solo llega a... Hablar. Urge comité. Tengo una cuestión de orden, señor presidente. Se requerirá la presencia de un comité. Cuestión de orden, señor Hidalgo. La señora puede exponer su punto de orden. Oh. Cuando un testigo ataca, No es moción válida. Espera. No ha terminado su punto. ¿Qué habe? Señor, pongamos un poco de orden. El orden regular es que tienes que indicar la regla. estoy tratando de hacer un punto de orden de que el testigo, ¿A qué te refieres? sin responder a una pregunta, me ha atacado personalmente. Creo que es patético que no pueda responder las preguntas y en su lugar ataque. Eso ni siquiera se acerca al punto de orden. Se reconoce al caballero de Wisconsin. Porque, en lugar de una respuesta directa, la sala explotó en caos, volaron acusaciones, los ánimos se encendieron y la reacción de Bondi pudo haberle dicho al público más que cualquier simple sí o no. Si pensabas que la historia de Epstein ya había terminado, esta audiencia pudo haber destapado todo de nuevo. Desde el momento en que comenzó la audiencia, ya se sentía que algo mucho más grande estaba en juego. Los legisladores llevaban semanas frustrados por lo que describían como respuestas incompletas, archivos tachados y un departamento de justicia que seguía insistiendo en que había sido completamente transparente. Pero la congresista Zoe Lofgren llegó con un objetivo muy claro. No estaba ahí para hacer espectáculo. Lo dejó claro desde el primer momento. Dijo que, por respeto al pueblo estadounidense y especialmente a las sobrevivientes de Epstein, tenía que haber una conversación real sobre lo que se había descubierto y lo que todavía seguía oculto. Eso marcó el tono de inmediato. Esto no era otra pelea política más. Esto era sobre si las instituciones poderosas estaban diciendo la verdad. Luego llegó el momento que cambió por completo la sala. Lofgren dirigió la atención de todos a dos documentos que quería mostrar en pantalla. El primero era un intercambio de correos entre Jeffrey Epstein y otra persona hablando sobre una mujer identificada solo como M. En ese mensaje, Epstein la describía de una manera que de inmediato levantó sospechas. El segundo correo fue todavía más inquietante. En él, Epstein supuestamente hablaba de una joven ucraniana que se sentía incómoda por la diferencia de edad entre ella y un hombre mayor. Según el mensaje, Epstein dijo que intentaría convencerla de no regresar a Ucrania y pidió específicamente que lo llamaran porque no quería dejar registro escrito de esa conversación. La sala se quedó en silencio porque este era exactamente el tipo de material que millones de personas sospechaban que existía, pero que casi nunca se discute en una audiencia pública. Lofgren no exageró lo que probaban los correos. Fue cuidadosa. No dijo que fueran prueba definitiva de un delito cometido por alguien más. En cambio, hizo una pregunta sencilla basada en el sentido común. ¿Constituyen estos correos evidencia creíble que justifique una investigación más profunda sobre si otras personas relacionadas con Epstein deberían ser investigadas? Ella dejó claro que no estaba pidiendo que Bondi declarara culpable a nadie.
Solo preguntaba si este tipo de evidencia era suficiente para seguir investigando. Ese fue el momento en que Bondi tuvo una elección. Podía responder sí, no, o al menos entrar al fondo del asunto. Pero en lugar de eso, esquivó de inmediato. Bondi dijo que no iba a jugar al juego del sí o no. Afirmó que respondería lo mejor posible y que el Departamento de Justicia investigaría cualquier caso relacionado con víctimas. En apariencia, eso podría sonar razonable. Pero el problema era evidente. Lofgren no estaba haciendo una pregunta vaga ni hipotética. Estaba preguntando por correos específicos que acababan de mostrarse ante el comité. Los estadounidenses que estaban viendo querían claridad. Y Bondi se negó a darla. Esa negativa cambió el tono de la audiencia al instante. Lofgren trató de seguir adelante, claramente frustrada porque su tiempo limitado se estaba consumiendo sin recibir una respuesta real. Señaló que solo tenía 5 minutos. Bondi respondió con evasivas. El intercambio se volvió tenso, no porque Lofgren estuviera haciendo teatro, sino porque la audiencia dejó al descubierto un problema más profundo. Al público se le ha dicho durante meses que los archivos de Epstein fueron revisados exhaustivamente, y aún así, cuando se presentaron nuevos documentos en una audiencia pública, la fiscal general no quiso decir claramente si siquiera justificaban más investigación, y entonces Lofgren amplió todavía más el tema. Recordó al comité que el director del FBI, Kash Patel, había testificado previamente en esa misma sala que no existía información creíble que indicara que Epstein traficó víctimas hacia otras personas. Pero los documentos que ella acababa de presentar parecían poner en duda esa afirmación. Ese fue el gran golpe de la audiencia. Porque si estos correos eran reales y planteaban preguntas legítimas, entonces, ¿cómo podía el público confiar en las declaraciones anteriores de que no había nada más que ver? Ahí fue cuando el argumento de la transparencia comenzó a derrumbarse. Bondi y el Departamento de Justicia habían repetido una y otra vez que millones de páginas habían sido liberadas y puestas a disposición de los legisladores. Bondi volvió a mencionarlo, diciendo que los archivos estaban abiertos y que los miembros del Congreso tenían la oportunidad de revisarlos. Pero Lofgren también venía preparada para eso. Explicó cómo era realmente ese proceso. Más de 400 miembros de la Cámara supuestamente tenían acceso a millones de páginas, pero solo había 4 computadoras disponibles para revisarlas. Piénsalo por un segundo. 4 computadoras para toda la Cámara. Lofgren señaló lo obvio, a ese ritmo, tardarían meses, quizá más, en revisar todo. Eso importaba porque dejó al descubierto lo que muchos críticos ya sospechaban. Transparencia de nombre no es lo mismo que transparencia real. Permitir técnicamente que los legisladores vean archivos mientras haces casi imposible revisarlos no es una divulgación auténtica. Crea la apariencia de apertura sin permitir realmente que los representantes hagan su trabajo de supervisión. Lofgren lo dijo directamente. Dijo que el argumento de transparencia parecía una farsa. Y una vez que dijo eso, la audiencia dio otro giro fuerte, porque la acusación más impactante del día todavía estaba por llegar. Lofgren mencionó testimonios previos que sugerían que hasta 1000 agentes del FBI habían participado en revisar y tachar los archivos de Epstein. Eso por sí solo ya era impactante. 1000 agentes revisando documentos vinculados a uno de los casos de tráfico más notorios de la historia moderna. Pero lo que realmente dejó a todos sorprendidos fue lo siguiente. Ella dijo que estaba claro que el nombre del presidente Trump seguía siendo tachado en documentos, a pesar de que, según legisladores e informes públicos, su nombre aparecía múltiples veces en esos archivos. Ahora bien, estar mencionado en un archivo no es prueba de delito. Esa diferencia es importante. Pero el punto de Lofgren no era que las tachaduras probaran culpabilidad. Su punto era que el secreto selectivo destruye la confianza. Si la ley exigía revelar todo salvo para proteger a víctimas o preservar investigaciones activas, y si el departamento ya había sugerido que no vendrían más cargos, entonces ¿por qué seguían ocultando nombres políticamente sensibles? Ese era el centro de su argumento.
El problema era la credibilidad, y ahí fue cuando Bondi explotó. En lugar de responder directamente a las preocupaciones sobre las tachaduras, el acceso a los archivos o si el departamento realmente había cumplido con la ley, Bondi lo llevó al terreno personal. Dijo que le parecía interesante que Lofgren siguiera atacando a Donald Trump. Luego pasó a defender a Trump como el mejor presidente de la historia de Estados Unidos. De repente, la audiencia ya no era sobre Epstein, los archivos o las sobrevivientes. Se había convertido en una pelea política. Ese momento fue increíblemente revelador. Porque para muchas personas viendo la audiencia, confirmó exactamente el temor que los legisladores venían planteando. Cuando la presionan con hechos, Bondi responde con lealtad política. Cuando le piden rendición de cuentas, cambia el tema hacia agravios partidistas. Cuando enfrenta preguntas concretas sobre evidencia, responde con discursos políticos. Esa fue la imagen que se quedó grabada en la mente de la audiencia. No una explicación legal detallada. No una respuesta de fondo. Sino enojo, evasivas y ataques personales. Lofgren estaba visiblemente frustrada. Intentó mantener el orden y señaló que nunca recibió una respuesta real. Recordó que su tiempo se había consumido con evasivas. Luego Bondi subió todavía más el tono al insinuar que Lofgren tenía vínculos financieros que no había revelado, mencionando a Reid Hoffman. Esa acusación provocó protestas inmediatas en la sala. Legisladores pidieron orden. Hubo llamados al reglamento. El presidente del comité tuvo problemas para retomar el control, y ese caos importó. Porque mostró algo más profundo que una simple pelea en una audiencia. Mostró lo difícil que se ha vuelto obtener respuestas directas en asuntos que involucran a personas poderosas. En lugar de sustancia, el público recibió espectáculo. En lugar de rendición de cuentas, recibió una pelea a gritos. En lugar de claridad sobre una de las redes criminales más perturbadoras de la historia reciente, recibió una batalla partidista, pero aquí está lo que no debe perderse entre todo el ruido. La pregunta central de Lofgren nunca fue respondida. Los correos que mostró no fueron descartados como falsos. El departamento no explicó por qué no justificarían más investigación. El tema de las tachaduras no fue aclarado por completo. El proceso de acceso a los archivos siguió pareciendo profundamente defectuoso. Y la pregunta que millones de estadounidenses siguen haciéndose continúa sin respuesta: ¿realmente se están siguiendo todas las pistas y todos los nombres relevantes, o todavía hay personas poderosas siendo protegidas? Esa pregunta importa porque el caso Epstein nunca ha sido solo sobre un hombre. Desde el principio, la razón por la que este caso captó tanta atención pública fue porque tocó los niveles más altos del poder. Financieros multimillonarios. Políticos. Celebridades. Empresarios. El temor siempre ha sido el mismo, que el sistema castigue al villano obvio mientras protege silenciosamente a cualquiera con influencia. Que ese miedo esté justificado o no, la confianza depende de la transparencia. Y la confianza es precisamente lo que audiencias como esta deberían restaurar. En cambio, esta audiencia pudo haber logrado lo contrario. Porque cuando los legisladores hacen preguntas directas sobre evidencia específica y reciben evasivas, la gente se da cuenta. Cuando el acceso a documentos es técnicamente permitido pero prácticamente imposible, la gente se da cuenta. Cuando los ataques personales reemplazan las explicaciones legales, la gente se da cuenta. Y cuando las sobrevivientes todavía esperan verdad y cierre, cada evasiva se siente más grande que la política. Por eso este momento resonó tanto. No fue solo Zoe Lofgren contra Pam Bondi. Fue supervisión contra opacidad. Fue rendición de cuentas pública contra defensividad institucional. Fue uno de los ejemplos más claros hasta ahora de por qué la historia de Epstein se niega a desaparecer. No porque la gente esté obsesionada con el escándalo, sino porque todavía hay demasiadas preguntas sin respuesta, y quizá esa sea la mayor conclusión de todo este choque. La verdad no desaparece solo porque algunos se cansen de hablar de ella. Al contrario, cada intento de apagar las preguntas hace que más gente quiera respuestas.
Cada tachadura genera más sospechas. Cada evasiva mantiene viva la historia. Y cada vez que un funcionario se niega a responder claramente, la confianza pública recibe otro golpe, así que después de los gritos, las interrupciones y todo el ruido político, el verdadero asunto sigue ahí, sin resolverse. Si estos archivos fueron revisados por completo, ¿por qué los legisladores siguen encontrando material que genera nuevas dudas? Si ya no hay más pistas, ¿por qué los funcionarios no explican claramente por qué estas comunicaciones no importan? Y si la transparencia era realmente el objetivo, ¿por qué el proceso sigue sintiéndose tan controlado? Esta audiencia tal vez no dio respuestas finales. Pero sí hizo algo casi igual de importante. Les recordó a millones de personas que la presión por conocer la verdad no va a desaparecer. Ni por parte de los legisladores, ni de las sobrevivientes, ni del público. Y lo que pasó en esa sala podría terminar siendo recordado menos por los gritos que por la única pregunta que nunca recibió una respuesta real, porque a veces, lo más ruidoso en Washington es el silencio donde debería estar la verdad. Si llegaste hasta aquí, déjame saber en los comentarios qué opinas. ¿Crees que Zoe Lofgren destapó algo mucho más grande aquí, o esto fue solo otro choque político? Y si quieres más análisis profundo sobre las audiencias más explosivas, investigaciones y momentos que los titulares pasan por alto, asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada de lo que viene. Gracias por ver este video, y nos vemos en el próximo.